Hola, Dios te bendiga, yo soy Valeria y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del libro de Juan. Hoy, después de 5 semanas, si no estoy mal, vamos a lograr terminar el primer capítulo. El libro de Juan tiene 21 capítulos y yo sé que pues para mí este estudio ha sido de gran bendición. Espero que para ti también y que lo sigas escuchando. Y esto va para largo, así que disfrutemos de la palabra de Dios, de la Biblia, de Jesús y sobre todo, como el enfoque principal de este libro es conocer a Jesús, eso es lo que quiero que hagamos. Yo conocer más de Jesús y espero que tú conozcas más de Jesús. Y hoy vamos a empezar del versículo 35 al 51 para poder cerrar este primer capítulo, ya que nos quedamos en la semana pasada hablando un poco sobre el Cordero de Dios, que terminamos en el versículo 34. Entonces ahí vamos a ir de lleno a leer. Los primeros discípulos. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí con 2 de sus discípulos, Andrés y Juan el evangelista, para aclarar. Al ver a Jesús que andaba por ahí, dijo: "Este es el Cordero de Dios". Ya hablamos la semana pasada de eso, si no lo has visto lo puedes ver ahí. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dijo: "¿Qué buscan?". Ellos le dijeron: "Rabí", que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde estás? ¿Dónde te quedas? Dicen diferentes versiones. Jesús les dijo: "Vengan y vean". Entonces ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y por lo tanto habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo: "Hemos hallado al Mesías", que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo: "Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas", que quiere decir piedra, también llamado Pedro. Y ahí es donde Pedro recibe su nombre. Y en el versículo 43 vemos donde Jesús llama a Felipe y a Natanael. Y al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: "Sígueme". Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: "Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret". Cuando Jesús, eh, versículo 46. Natanael le dijo: "¿Y de Nazaret puede salir algo bueno?". Y le dijo Felipe: "Ven a ver". Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él: "Aquí tienes a un verdadero israelita en quien no hay engaño". Otras versiones dicen: un hombre íntegro, en donde no podría él engañar. Un hombre sincero, honesto. Natanael le dijo: "¿Y de dónde me conoces?". Jesús le respondió: "Te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera". Ellos en su cultura tenían muy arraigado que en cierta hora o momento del día les recomendaban irse a sentar o debajo de un árbol, donde ellos pudieran tener como que ese momento con Dios diario, debajo de un árbol, donde ellos pudieran reflexionar, leer la palabra, las escrituras. Entonces es aquí a lo que se refiere, ya que pues Natanael era un hombre de Dios, que conocía de Dios, que era de este pueblo escogido. Entonces dice Natanael, le dice: "Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel". Jesús le respondió: "Crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera, pues cosas mayores que estas verás". También le dijo: de cierto les digo que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre". Y así es como cerramos este primer capítulo con esta lectura maravillosa. Me llama mucho la atención porque aquí conocemos pues a los primeros discípulos. Sé que hay otros evangelios que indagan un poquito más, pero ahorita nos vamos a enfocar en esta parte. Entonces, para quedar claros, los 2 primeros discípulos que vemos ahí nos está hablando de Andrés y de Juan el evangelista. Y también el llamamiento de Pedro
y el cambio de su nombre. Y sobre todo, más que todo, entrar como que en una profundidad, quiero cerrar este primer capítulo hablando un poco sobre el ministerio que cada uno de nosotros tenemos como cristianos, como creyentes. Todos sabemos que somos llamados a lo que hablábamos la semana pasada, a ser la lámpara, a compartir la luz de Jesús. No somos la voz, sino que somos la voz, pero Él es la palabra. Jesús es la palabra. Nosotros somos la voz que comparte a Jesús. Y eso es lo que te quiero compartir y te quiero retar a través de esta lectura. Nadie va a venir a Cristo si nosotros no le mostramos, si nosotros no les hablamos, si nosotros no les predicamos. Está en nosotros. Jesús pudo haber llamado a sus ángeles, puede hacer Él las cosas, pero Él nos dejó esa gran encomienda en que nosotros seamos los que prediquen de Él, que hablen de Él, muestren sus buenas nuevas, sus promesas, que contemos nuestros testimonios. Y cuando te hablo de presentar a Jesús, a Cristo, no es únicamente en un altar, en una iglesia, en un podio, en alguna conferencia o algo así. Sí, Dios usa esos momentos, usa a esas personas, pero no es la única manera. Nosotros podemos predicar en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestra casa, en el colegio, donde tú estés. Ese es el lugar donde Dios te ha puesto para que prediques de Él, de su misericordia y de su gracia. Sé que muchas veces tenemos personas en nuestra familia que aún no han recibido a Cristo. Pues ese es el terreno, la tierra donde Dios quiere que tú prediques y hagas discípulos. Sé que muchas veces es muy difícil con nuestra propia familia, es una lucha donde vivimos constantemente doblando rodillas, pidiéndole a Dios. A veces decimos ya no y nos frustramos, pero créeme que tú sigue orando, sigue predicando, sigue dando ese buen testimonio, y la familia, esa persona que tú tienes ahí que no ha recibido a Cristo, en su momento, en el momento de Dios, llegará. Pero no dejes de predicar. Si tienes amigos que no han recibido a Cristo, compárteles de lo que Él ha hecho en tu vida, porque sería egoísta el tener esta gran bendición y no poder compartirla. En tu trabajo, si ves alguna oportunidad de que alguien está triste, cansado, tiene algún problema, pídele si te permite orar por esa persona. Cualquier medio, momento, lugar es una buena oportunidad para hablar de Cristo. ¿Y cómo van a haber más discípulos? ¿Cómo van a haber más seguidores de Jesús si nosotros no trabajamos en el Evangelio? Muchas veces solo con nuestro propio testimonio, solo con nuestra familia, con nuestro trabajo, con ser honrados, nosotros estamos dando testimonio y estamos evangelizando sin darnos cuenta. Por eso es importante vivir en santidad, en limpiar cada vez más todo aquello que hacemos mal, nuestros pecados, nuestros pies. Y pues eso es lo que yo veo aquí. En este capítulo, que nosotros conocemos al apóstol Pedro. Tal vez tú no lo conoces, te invito, ahí vamos a seguir hablando de él, pero él se vuelve un gran hombre de Dios, un gran discípulo, que nos deja libros de la Biblia, usado por Dios, inspirado por Dios. Y el apóstol Pedro es un gran ejemplo para nosotros, pero él no hubiera llegado a ser el apóstol Pedro si no hubiera alguien que le hubiera predicado, alguien que le hubiera dicho: hey, aquí está Jesús, ahí viene el Mesías, es el Maestro, es de quien habla Moisés. Ven. ¿Y quién lleva a Pedro a Jesús? Su hermano Andrés. Y así tú puedes hacerlo con tus hermanos si no conocen a Jesús, amigos, etc. Tiene que haber alguien que nos lleve a Jesús, y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que trabajar y seguir creciendo. Lo mismo pasa con Felipe y Natanael. Felipe va a decirle a Natanael que ahí está Jesús. Somos llamados a presentar a Jesús y así crear discípulos por todas las naciones. ¿Cómo van a veces decimos esta próxima generación, qué complicado, pero nosotros tenemos que ser la generación que clama a Dios, que busca evangelizar, que sigue compartiendo su palabra para que no se pierda el evangelio en la próxima generación. En tu casa, con tus hijos, tú eres llamada
a que esa generación siga dando fruto y crezca y siga llevando el evangelio. Tú tienes que plantar la semilla en tus hijos y ellos la seguirán en sus hijos y la regarán por muchas otras personas. Entonces empieza en nuestra casa, en nuestra propia familia, sembrar el evangelio, que ellos conozcan verdaderamente a Jesús. Y asimismo poder seguir y predicar. Y también hay maneras sobrenaturales en las cuales Dios se manifiesta. A veces muchas personas, he escuchado testimonios donde no es necesario que una persona hable, sino que Dios tiene un trato diferente con cada una de las personas. Pero no dejes tu trabajo a medias. Ese es nuestro trabajo principal, ser llamados a crear discípulos.